Muy bien, gracias, gracias por estarnos acompañando esta mañana, gracias por estar con nosotros. Déjeme ver aquí para poder ubicar a hermanos también con la pantalla, nosotros, pero gracias, gracias por estarnos acompañando esta mañana. Bienvenidos a este momento de estudio, a lección número 11. Lección número 11. Vemos, momento que guste, ¿sabes? Hay bebida y toda la cosa, así que, ya. Lección número 11. Los engaños del tiempo del fin. Y déjeme decirles de que las últimas lecciones que hemos tenido han estado un poco complicadas en cierta manera, o sea, eh, digamos, la forma de presentación tal vez o el enfoque que podemos tener de la lección ha sido un tanto particular, digamos, ¿no? No ha sido tan simple el poder elaborar una secuencia de estudio personalmente, ¿no? O sea, hay ciertas cosas allí que estaban un poco, digamos, de cierta manera enredadas, pero en la medida de la posibilidad, obviamente, encontramos a través del estudio la oportunidad también de encontrar, digamos, la forma como traer en sí el tema que tenemos que desarrollar, ¿no? Y llegamos a la lección 11, los engaños del tiempo del fin. Déjenme compartir aquí con ustedes esta estas imágenes para que podamos todos tener una idea de lo que queremos ver. El título de la lección del trimestre, ya estamos llegando al final del trimestre, lección 11 de este cuarto trimestre del año 2022. Ya terminamos casi el año, así que nos faltan que 3 semanas más. Tenemos, tenemos 14 lecciones para este trimestre, así que, ¿ok? Es interesante. Lección 11, los engaños del tiempo del fin. Y el versículo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, dice, leo de esta versión, se llama Nueva Biblia Latinoamericana. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Eso es un poco lo que quisiera que pudiéramos, a partir de aquí, que pudiéramos comenzar este momento de estudio. Dejen ver aquí. Esta versión que estoy leyendo utiliza la palabra herejía. Entonces, ustedes notaron, yo incluso lo subrayé ahí, para nombrar una de las obras de la carne. Miren, en la versión, nueva versión internacional, la palabra usada para herejía es sectarismo, secta, ¿ok? Y es interesante esto, o sea, porque se utiliza, digamos, casi de común las dos palabras, o sea, ya sea herejía o secta. ¿Ok? Esta parte es interesante. Ahora, la palabra que se utiliza en el original, en el griego, es la palabra jairesis. Como les digo, que algunas veces se traduce como herejía y otras veces se traduce como secta. Ahora, hay otro versículo que me pareció muy interesante en este tema de los engaños del tiempo del fin. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice, en el pueblo, leo de la versión, nueva versión internacional, dice, en el pueblo hubo falsos profetas. Se está refiriendo Pedro a la época del antiguo Israel. Pero dice después, también entre ustedes habrá falsos maestros
que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Miren, y nuevamente Pedro aquí utiliza la palabra jairesis como herejías destructivas que niegan a Cristo. ¿Ok? Pero pregunto esto, ¿no? ¿Qué es un hereje? ¿Y cómo se relaciona con secta, no? A ver. Herejía es que no cree. Que no cree. Ok. ¿Qué tiene que ver el concepto de herejía y el analizarlos, o qué tiene que ver el concepto de secta o de sectarismo y el análisis de esto con los engaños del tiempo del fin? Miren, para poder completar esta parte del concepto de herejía, ¿no? O de hereje. Hereje es considerado aquel hombre que decide seguir sus propias opiniones, creando con ello nuevas doctrinas religiosas o siguiendo nuevas sectas, como por ejemplo los saduceos y los fariseos en la época de Jesús. ¿Ok? Es interesante que los fariseos y los saduceos de la época de Jesús eran líderes religiosos. El concepto de secta para ese momento no era algo necesariamente mal visto. ¿Ok? Y ustedes lo pueden notar. Hechos capítulo 5, versículo 17 y Hechos capítulo 15, versículo 5. En esos dos versículos se menciona que los saduceos y los fariseos eran una secta. ¿Ok? En esos versículos se menciona eso. Ahora, los seguidores de Jesús, el camino, les llamaban antes, o sea, a los seguidores de Jesús les llamaban los del camino, ¿ok? O los nazarenos. Inicialmente fueron considerados también una secta. Eso también está en Hechos, capítulo 24, versículo 5. Decía que este grupo era una secta y eso ocurrió cuando acusaban a Pablo ante, ante Agripa y ante Félix, ¿no? Y lo acusaban, y decían, no, él es un líder de la secta de los del camino, ¿no? ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista etimológico de la palabra, no había nada malo en que los primeros cristianos fueran vistos como una secta porque se trataba de un grupo de personas que compartía una misma decisión o habían decidido lo mismo, y esto era seguir a Cristo. Pero luego, ya en el Nuevo Testamento, esta palabra jairesis cambia su connotación y Pablo la presenta como una de las obras de la carne. ¿Ok? O sea, en algún momento el término secta podría haber sido algo aceptado, pero después, poco a poco, ya cambió a una connotación no buena, porque como dice Pablo, es una de las obras de la carne. Ahora, ¿cuál será ese límite en el que un grupo religioso ha llegado a convertirse en una secta, considerando, digamos, ya como algo no muy bueno? O sea, ¿cómo poder determinar si un grupo religioso se ha convertido en una secta o no? A ver, Ediver, ¿qué piensas? Ah, la iglesia adventista en muchos círculos se considera una secta. Oh, yo he escuchado eso, sí, sí. Ha habido escritores que han determinado quién es una secta, quién no es, y los adventistas nosotros, según muchos de los Según escritores, algunos, claro, sí. somos una secta. Sí. Ahora, lo que tú estás hablando, ¿qué es lo que consideran ellos para determinar si un grupo es una secta o no? Ajá. Bueno, es dependiendo si lo que ese grupo cree no va o a contra de lo que ellos determinan que es lo normal o lo que es lo aceptado en ese círculo que ellos consideren. Ok, sí, 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 definitivamente. O sea, debemos encontrar las respuestas en el contexto también de lo que comenta, por ejemplo, Pablo, ¿no? Que el sectarismo es una de las obras de la carne, o sea, el resultado de acciones humanas en la religión. Y en el contexto que menciona Pedro, también de herejías destructoras,
que serían la introducción de falsos maestros. Y yo he escuchado lo que estás mencionando, Heriberto, ¿no? He escuchado el comentario, por ejemplo, diciendo que los adventistas son una secta, por ejemplo, de un señor ahí, ¿no? Que es un doctor en teología, una persona muy informada y todo eso. No, sí, los adventistas son una secta. ¿Por qué? O porque ellos aceptan a rajatabla lo que dice Ellen White, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ellos dicen, no, no, no. Entonces, como aceptan lo que dice Ellen White, es lo que está mencionando el concepto de herejía o de secta, lo que mencioné al comienzo, o sea, el asunto de que una persona o un grupo de personas aceptan un principio como una norma ya, ¿no? ¿Ok? Una idea de alguien o de algunos lo aceptan como una norma y entonces a partir de ahí siguen para adelante. ¿Ok? A ver, ahora, quiero que podamos ver por lo menos tres elementos, tres partes muy importantes para que podamos entender un poco todo este tema. Como les digo, que sí está un poco medio enredado, pero en fin, vamos a ver. Esto es lo que habíamos estado viendo. Este es el otro versículo que leí de la nueva versión internacional, ¿ok? Y luego, tres puntos que quisiera que pudiéramos ver. Primero, experiencia religiosa basada en el adoctrinamiento. Segundo, herejías destructivas. Y tercero, sectarismo y cómo se relaciona con los engaños del tiempo del fin. Punto número uno, experiencia religiosa basada en el adoctrinamiento. Dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo, lo que menciona esta otra versión, nueva versión internacional. Y esto también es lo mismo que leímos, Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Ok? Muy bien. Miren, hace algunas semanas atrás estudiamos o hablamos de la manera en que los escritores bíblicos defendían la fe. ¿Ok? ¿Cómo es que ellos defendían la fe? ¿Se acuerdan? ¿Cómo defendió Pablo el tema de la fe? ¿Escrito está? ¿Cómo lo defendió? ¿Se acuerdan? O no, acá dice en la Biblia esto, ¿no? O no, ¿cómo se llama? El principio bíblico o el concepto dice esta otra cosa. ¿Así lo defendió? ¿Así se defendió él? Se defendió con su testimonio. Él dijo, yo era así y ahora soy así, ¿no? O sea, y en el camino me encontré con esta situación y a partir de ahí mi vida se ha transformado, ¿no? Soy otra persona. O sea, esa fue la defensa que él puso respecto a la fe que él tenía. ¿Ok? Esto es muy importante. Miren, según el testimonio de conversión de Pablo, podemos notar que un falso evangelio se centra en la conducta humana o en lograr cambios externos en la persona. Estos cambios llegan a ser como pruebas de justificación o requisitos, algunas veces, de salvación. Otra característica es que como este evangelio se basa en generar cambios en la conducta de las personas en vez de hacer cambios en los valores y principios, hace que sus practicantes se sientan superiores a otros que no hacen o no logran esos cambios conductuales. Por ejemplo, si yo logro adaptarme a una dieta vegetariana, por ejemplo, ¿ok? Quizás más fácilmente me pueda empezar a sentir superior a otros, ¿no? A otros que no logran dejar la carne, por ejemplo, o alcanzar a hacer esto. Y otra característica de la superioridad también es en estos cambios, digo, que generan en las personas, es la de perseguir o criticar a aquellos que actúan de manera diferente. ¿Ok? Por lo tanto, este evangelio empieza a estar desprovisto de gracia. Y finalmente este evangelio busca atar, ¿no? Maniatar a sus seguidores porque los hace dependientes de su obediencia a las obras de la ley para ser justificados y aceptados por Dios. ¿Se acuerdan que esto es lo que pasaba con los fariseos, por ejemplo? Esto es lo que pasaba con ellos, ¿no? En una secta, de repente se habían englobado en que sus conceptos respecto de la palabra que habían recibido era de acuerdo a lo que ellos lo veían, y entonces se le empezaron a adaptar, a poner más normas, más cosas, más leyes, más reglas, ¿no?
Y entonces ellos se empezaron a sentir después superiores a los otros, porque solamente ellos podían cumplir con la ley de Dios. ¿Ok? Pregunta, ¿te sientes identificado de alguna manera con alguna característica del sectarismo? ¿Ves alguna de estas características en el grupo religioso al que perteneces? ¿O los has visto en algún momento? Ya que es cuando vemos a alguien que hasta a veces decimos que es extremista, Ajá, porque este hermano es muy extremista en esto, y yo pienso que ahí ya lo catalogamos como que está desviando y se está yendo en contra de lo que ok, nosotros pensamos. ok. O por ejemplo, ¿no? Nosotros, quienes tal vez, no sé, yo nací en la iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces criticamos incluso a la persona por cómo viene vestida, ¿no? O no, no, si no viene con su corbata, o si no viene de esa manera, o no, entonces, ¿no? Sí, o sea, nos damos cuenta de que eso pasa, ¿no? Eso pasa, o sea, perdón, la tratamos de hacer a un lado, ¿no? O sea, la tratamos de hacer a un lado, o sea, eso pasa, ¿no? Y eso pasa con nosotros muchas veces. Ahora, pregunto esto, ¿no? Recuerda un poco la formación que has tenido, la formación religiosa que has tenido. O sea, ¿cómo te formaste en la iglesia? Ok. Una formación religiosa basada en el adoctrinamiento promovió en ti parecerte más a Cristo. O sea, esa formación doctrinal te movió a aceptar más y amar más a aquellos que piensan diferente a ti, a aceptarlas como son. Debería, pero no necesariamente pasa eso. ¿Ok? O sea, el asunto es este, ¿no? Y a lo que quiero que podamos llegar es a esto, ¿no? Que cuando nosotros podemos estar, digamos, convencidos de que los principios que nosotros tenemos se ajustan a la palabra de Dios, ¿ok? Pero cuando nos cerramos a que esos son elementos de justificación delante de Dios, estamos empezando a desviarnos, ya nos desviamos. Y esas cosas, digamos, de formación, tenemos una clase de doctrina, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Ellos, que las personas que están comenzando conozcan más la palabra de Dios, lo Ok, que creemos. ok. Es un objetivo positivo, pero a lo que voy es a esto, que digamos, ese medio, esa manera, ¿no? De poder mostrarles un principio, no necesariamente va a lograr transformar a la persona, cambiarla, ¿ok? ¿Qué es lo que sí te puede cambiar? Obviamente, ¿no? Vamos, te has quedado con la duda, creo, Heriberto, ¿no? Queda un poco en el limbo, ¿no? Está complejo. Ok, ¿verdad? yo sé, yo Porque, sé, yo sé. yo cuando entré a la iglesia, pues yo no sabía nada. Yo no Exacto. nací en la iglesia. Ya, ok, Yo aprendí, ok. pero aún después de que yo empecé a aprender, no comprendía totalmente Claro. cuál era mi papel como cristiano y qué es lo que debería yo hacer. Lo que a mí me abrió los ojos y me hizo entender esto de lo que estamos hablando es el texto cuando dice, no todo aquel que dice Señor, Señor. Y eso me abrió totalmente porque me llevó al tiempo en que Jesús viene y hay un grupo de personas que creen que van a estar, que van a entrar, pero el Señor les dice no, no hicieron lo correcto. Y eso me puso a mí a pensar, ok, yo estoy así, Ajá, ajá. yo creo que yo estoy haciendo lo correcto y quizá yo llegue y si me pasa así, yo estaría como esas personas. Pero Señor, yo hice esto, yo hice aquello. Y Él me dice, no, En tu nombre echamos demonios, ¿no? O sea, exacto, pero aún así Él dice, no. no los Y eso me conozco. puso a pensar, qué erróneo podemos nosotros caer, pensar de esa misma forma, Exacto. porque es una relación
Y es el carácter que Dios viene a vivir en mí. Exacto. O sea, no tener yo fe en Jesús, pero tener la fe de Jesús. Exacto, exacto. Eso es lo fundamental, ¿no? Esa es la parte que yo quisiera que nosotros pudiéramos entender cuando hablamos de los engaños del tiempo del fin. O sea, porque quizás en algún momento, en nuestra experiencia religiosa, nosotros mismos ya nos estamos engañando a veces a nosotros mismos hoy, ¿no? ¿Ok? Quizás si no llegamos a poder superar el engaño probablemente que nosotros mismos hacemos hoy, cuando lleguemos al momento en que se nos aparezca quizás un ángel de luz vestido o transformado aparentemente como que es una persona que nosotros conocemos y que murió, qué sé yo, le vamos a creer, ¿no? O sea, va a ser mucho más sencillo eso, ¿no? Sí. ¿Ok? A ver, Pero no solamente eso es un engaño que nosotros vemos, pero el ajá, engaño ya está aquí. exacto, Ya está exacto. aquí. Ese es el punto. Es Exacto, peor y más peligroso que mirar a un ser querido. exacto, Y ese eso es es el lo problema. que a veces no comprendemos. Yo estoy preparado, cuando venga yo sé que no vamos, los muertos no saben nada. Claro, Eso ya lo sabemos. exacto, Satanás trabaja de una forma ah, más despacio, más engañosa, exacto. de cuando nosotros ya acordamos, ya estamos creyendo en eso. Y sabes, te digo lo que te dije es de que la dentista, hoy en muchos de los círculos se cree como una secta, pero lo que los separa de todos los demás, o lo que categorizan como secta, es porque nosotros creemos, o ellos creen, de que el sacrificio de Jesús ya se hizo. Ajá. Y ahora yo ya no tengo que hacer nada. Ajá. Y nosotros, de alguna forma, creemos, el trabajo sí fue terminado, pero yo todavía soy pecador. Y tengo que trabajar en mi vida para transformar mis pecados y Ok, mi carácter. ok. Quiero que luego lleguemos a esa parte, porque esa parte es central, o sea, y que podamos definir cuál específicamente debe ser mi trabajo, ¿ok? Porque eso es fundamental en todo esto, que esa es la parte que quisiera que al final pudiéramos entender. Vamos a avanzar a una parte más. Miren, que no nos gane el tiempo, ¿no? Vamos a ver aquí. Punto número 2, ¿ok? Punto número 2, de lo que vimos ahorita. Punto número 2, herejías destructivas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, de la nueva versión internacional, dice, en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Herejías, sectarismo, o sea, están asociadas las dos palabras, ¿ok? Al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató, o sea, a Cristo Jesús, ¿ok? Esto les traerá una pronta destrucción. Muy bien, vamos a salir de aquí. Ven aquí. Ok. Es interesante que Pedro menciona la acción de estas personas consideradas falsos maestros. Dice, negarán al Señor que lo rescató. En otras palabras, negarán la salvación que tenemos en Cristo. Ahora, en tu contexto personal, en tu experiencia religiosa, en la denominación a la que perteneces, ¿crees tú que es posible hoy, que estamos viviendo el tiempo del fin, hoy, que se esté introduciendo encubiertamente alguna herejía destructiva? O sea, en el presente, que entendemos que ya estamos en el tiempo del fin, ¿has considerado la posibilidad de que se estén introduciendo encubiertamente herejías destructivas en tu grupo religioso? ¿Qué piensas? Porque saben que el enemigo nunca descansa y el enemigo busca meterse justamente donde sabe que puede producir mayor daño. No solo en nuestra vida personal, también en nuestra vida religiosa y organizacional. La cosa aquí también es que el enemigo usa cosas que parece que son buenas. Exacto. Eso es fundamental, o sea, esta parte que también menciona Memo ahorita, o sea, es real, ¿no? Miren, es más fácil engañar con algo que se parece a algo bueno o con algo que está mezclado
con beneficio, con algo correcto, que algo es abiertamente opuesto a lo correcto. Ese es el punto. A ver, Heriberto. O sea, sí, a ver. Yo salgo con ella porque ella tiene que son Ajá, y yo he platicado con ella y ella me dice, wow, pero Dios nos ama. exacto. Y ella está pasando Sí, con sentimientos y es mi preocupación que aunque ella sabe lo bien y lo mal, de todos modos ella puede situacionar porque ama a esa persona sí, y decepcionar su creencia bíblica. claro. Yo hablamos, nosotros en mi familia todos hablamos abiertamente. Sí, Y en esto diferenciamos entre ella y yo, así. Sabemos de nuestras diferencias, pero seguimos adelante. Porque lo que yo les digo es de que sí necesitamos aceptarlos ahí. definitivo, Definitivamente. definitivo. Si es como si es un drogadicto, como Sí. si es un borracho, Sí. como si es un homosexual, que es igual. Es una enfermedad Sí. del pecado que debemos Sí. no debemos desechar a nadie. Exacto. Ahora, que si ellos quieren influenciarnos o de verdaderamente ser descarados y vivir su vida en frente de uno, eso no es aceptable. Porque Bueno. eso hay que tener reglas. Pero como de lo que tú estabas hablando, Pedro, también escuché un testimonio que se refleja exactamente lo que estás diciendo tú, porque esta persona estaba trabajando los dos y él, sabe, a veces empieza a hablar de Jesús, crece en Jesús y el otro sabía, era dentista. So, al final y me cuenta, le preguntaron, ¿tú crees en Jesús? Le preguntó a la dentista y la dentista le dice, sí, yo creo en Jesús. Y ya el adventista empezó a decirle del sábado y de los 10 mandamientos y todo esto. Yeah, claro. Y el otro persona que no era adventista se quedó pensando y se fue a la casa y se tenían que reunir el próximo día otra vez. Y el próximo día se reunieron y él le empezó a hablar, preguntándole qué es lo que él había pensado. Ajá. De los 10 mandamientos, del cuarto mandamiento. Y le dice, es lo que le dijo él, dice, ¿sabes? No sé si estaba soñando o estaba despierto, pero se me apareció un ángel. Ajá. Y me dijo que yo estaba en lo correcto y que yo debería convencerte a ti de la verdad. Pero el adventista le dijo que yo te estoy hablando de la palabra de Dios, te estoy dando textos bíblicos, te estoy dando la palabra. Dice, aquí se acabó todo el asunto. A mí ya se apareció el ángel y ya me dijo quién estaba en lo correcto. Y ahí miramos las mentiras de Satanás porque él miró al ángel, pero era el ángel de Dios. No, muy probablemente no, no. No. Muy probablemente no. Ahora, el ser humano se guía por lo que él ve. Y cuando él se aprovecha de las malas doctrinas que él tiene para influenciar a los demás. Ahora, pero sí hay una cosa interesante también, Heriberto, y creo que quizás me gustaría que lo podamos ver de esta manera, ¿no? Por ejemplo, una vez recuerdo hace muchos años, estaba viajando en Perú y en un vuelo local y doméstico, y entonces a mi lado venían dos señores. Y yo abrí mi lección, ¿no? Y entonces abrí mi Biblia y estaba estudiando ahí mientras estaba viajando, ¿no? Entonces, y el que estaba al lado me dice, ¿tú eres cristiano? Entonces le digo, sí. Y entonces me dice, ¿y de qué iglesia eres, no? Bueno, yo no lo oculté, o sea, le digo, soy adventista del séptimo día, ¿no? Oh, ustedes creen en esto, ¿no? Y entonces, y me empezó a contar una serie de cosas, porque me decía ahí, ustedes son demasiado rígidos, ¿no? Ustedes que no comen cerdo, o sea, ustedes no comen puerco, ¿no? O ustedes no, el sábado es cerrado, ¿no? Esto que lo otro. Pero, o sea, me dice, pero a veces se olvidan de otras cosas, me dice, ¿no? O sea, de la parte humana, de la relación, de otras cosas. Y esta parte es muy importante. Y siempre me dejó pensando eso, ¿no? O sea, porque el señor este sí pertenecía a una iglesia, creo que era, no sé si eran como pentecostales o algo así. Pero este elemento es muy importante, ¿no? O sea, el asunto de preguntarnos tal vez, ¿por qué cosas me conocen, ¿no?
¿Qué cosa es lo que yo muestro más a los demás y por lo cual los demás, digamos, me recuerdan a mí? Esto es muy importante, sí. Muchas de estas personas tienen una opinión de que ellos leyeron, Ajá, pero en realidad no te conocían a ti, ok. ¿verdad? Esa es la diferencia, que muchos de los que hablan en contra de la iglesia adventista es porque lo han leído, no han experimentado. Ya. No, este señor sí, sí los conocía, o sea, me habló de grupos específicos que él conocía, lugar donde se estaban reuniendo, incluso una iglesia, y porque parece que, no sé si él les rentó un tiempo un lugar, algo así fue, o sea, porque sí los ubicaba bien, o sea, sí los conocía, ¿no? Pero al margen de eso yo entiendo esa parte, o sea, hay gente que a veces se forma un concepto porque encontró de otra persona o de otros que hicieron un supuesto estudio, análisis, en fin. Sí, hermano. Muchos se enfocan en lo negativo Ok. y no ven lo positivo. Ok, lo negativo según su perspectiva también. Sí, sí, ok. Sí. Ellos dicen, no, ustedes no esto, no bailan, no van a no, 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 y todo Sí. es no. No, pero ustedes no ven lo que sí es. Sí, y Pedro, yo cuando veo a una persona, y yo sé que ella es, por así decirlo, pentecostal, yo no catalogo a esa persona ya por lo que yo conozco del, de los pentecostales, sino como tengo una acción de ella más personal, Claro, porque hay muchas personas católicas muy buenas, exacto, de todos los grupos. exacto. Por eso es que si uno te encierra a decir, oh, tú eres adventista, oh, no, ya sé lo que tú quieres, Ajá. no conocer, no Como conocer, eres y así. esa no eres tú, Ya, ¿verdad? Pero por eso es que hay que mirar a la persona como lo que es. así es, así es. Ahora, hay algo que quisiera que pudiéramos recordar, ¿no? Cuando nosotros, digamos, tomamos las, las formas que usualmente tenemos dentro de nuestra organización, dentro de nuestra creencia en sí, como elementos de justificación, empezamos a perder el camino. O sea, me refiero a que si nosotros ponemos, establecemos como piedra fundamental de nuestra salvación el diezmo, eh, ser vegano o incluso el sábado a veces, empezamos a perder el camino. O sea, porque lo central no es eso. Eso es una consecuencia de algo más. Exacto. Cuando Jesús mismo habló respecto a lo que es en realidad la vida eterna, él dijo esto, ¿no? Lo que está en Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ese punto es un asunto relacional. Por eso es de la parte esa que cuando llegas delante del juez y esperamos definitivamente vamos a estar delante del juez en el día final, probablemente va a haber gente que le diga, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, ¿no? O sea, hice milagros. Y él nos va a decir, no los conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque no entablamos esa relación, exacto. Ese vínculo no se estableció, no se mantuvo, no hubo, ¿no? Eso es lo fundamental. Como resultado de esa relación, nosotros nos parecemos más a Él. Y entonces viene todo lo demás, ¿no? El cuidado, el aprecio por nuestro cuerpo, el respeto por los demás, el guardar la ley de Dios, que obviamente resultan en beneficio propio, básicamente, ¿no? Y para una felicidad nuestra también. Hablando del tema por ejemplo, de los homosexuales, ¿no? Que definitivamente debemos aceptarlo. O sea, eso es un punto central, ¿no? El Señor ama al pecador y nosotros también nunca deberíamos rechazarlo, ¿no? El hecho es de que Dios ama al pecador, pero obviamente no acepta el pecado. O sea, ese sí es un punto de quiebre, ¿no? Creo que en algún momento también en casa a veces hablamos con los chicos y esa es una parte que también ellos, digamos, lo ven con cierta preocupación, con cierto interés, porque creo que también en la actualidad, en las escuelas sobre todo, o en algunos otros medios, los bombardean mucho con estas cosas, ¿no? ¿Ok? Pero definitivamente es importante tratarlo,
y obviamente la parte de aceptación de la persona creo que es necesaria. Esa parte es necesaria. Sí, quería decir algo. Yo he pensado muchas veces que muchos homosexuales tal vez no saben eh, que Dios los ama pero que no aman lo que ellos hacen. Digo, yo pienso que muchos son ignorantes, que no saben Que Dios lo los que ama. hacen ofende a Dios, ¿verdad? Entonces, tienen que saberles decir que eso es pecado, por eso la Biblia y lo dice, maldito el que se acuesta con un hombre, pero a la vez, ¿verdad? Claro, claro. Dice Dios ahí, si uno sabe la gente, Exacto, exacto, no saben, exacto, porque muchos no saben. exacto. Esa parte yo creo que es central. Muy cristianos, Se dicen Dios no justifican, sabe. justifican el pecado con Dios es amor Ajá, y nosotros nos amamos. sí, Es lo que Él quiere que nos amemos. sí. Con eso lo quieren justificar. Sí, esa parte es así. Como en Génesis, la primera mentira que la serpiente le dio, le dijo, no moriráis, coméis, no moriráis. Es lo mismo que, es mi preocupación y yo tengo que la generación joven va a justificarla. Dios es amor, Dios no va a aceptar, pero en realidad yo animo a mí, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué Claro, es lo que dice? Sí, claro. ama a tus amigos, ama a tus, pero es mi preocupación que cuando yo ya no sabemos quién va a guiar quién nos va a aconsejar quién de qué es lo que dice. Sí. No, sí, yo estoy convencido de que, o sea, aparentemente, y lo que dice Cecilia es real, o sea, porque yo también lo veo, ¿no? O sea, lo percibo de esa manera. En la actualidad, los jóvenes, sobre todo, de ahora, están siendo, digamos, alimentados mentalmente con ciertos conceptos, ¿no? Que quizás nosotros diferimos en eso, ¿no? Pero también he sentido esa misma preocupación, o sea, de cómo va a ser más adelante cuando yo ya no esté, o sea, estos chicos tal vez van a ser más permisivos con algunas cosas que yo creo que no son convenientes, ¿no? Eh, También estoy convencido de que el Señor va a proveer las maneras en que tanto ellos mantengan una cierta línea o de alguna forma o sea, se va a mantener de todas maneras los principios. Eso yo la verdad no lo dudo. O sea, de alguna forma eso sí va a pasar. ¿Ok? En esa parte, sí, Cada vez está viendo normal, como ya nos hemos hablado bien. sí, sí. Yo creo que en Ah, la casa de todos hay preocupaciones, porque en sí, mi casa igual, mi niña la grande tiene un amigo que tiene la aplicación, y mi esposo le dice a mi hija, mira, yo respeto a los muchachos, yo respeto sus decisiones, todo, pero a mí no, cuando viene a la casa, he ido a la casa, no me gusta que diga mi esposo o mi marido, mi marido dijo, eso como que para los niños no es bien que digan eso delante de los niños, de sus hijos, mi marido, eso que allá afuera, todo, pero los comentarios no son permitidos en la casa. Yeah. Pues, y mis hijos dicen, sí, es normal, ellos son buenas gentes, mamá no son malas gentes, son buenos niños, son trabajadores también, todos, sí. Pero los principios, luego me dijo, los tiempos cambian, me dice mi niña, no, sí, pero los principios no cambian. exacto. Y bíblicamente, déjenme decirles esto, ¿no? Espero que no haya complicación porque esto de todas maneras queda en las redes. Yo sé que ha habido personas que abiertamente han dicho, no, el homosexualismo es un pecado. Y claro, uno no lo dice, está escrito, ¿no? O sea, no, yo no lo he inventado, o sea, está escrito, ¿no? Y hay personas que a raíz de eso han empezado a tener problemas o dificultades serias, de todo tipo. Incluso han perdido trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero ese no es el punto, ¿no? O sea, el asunto es de que la palabra dice, ¿por qué es que Dios rechaza eso? ¿Ok? ¿Por qué es que Dios rechaza ese tipo de hábitos o de acciones? Y dice la palabra que eso es porque avergüenza a Dios. Por una razón simple, o sea,
A otros seres, como por ejemplo a los ángeles, Dios no les dio la posibilidad de procrearse, o sea, de generar más descendencia, o sea, no, ellos no tienen esa posibilidad. Los seres humanos sí, el Señor nos entregó a nosotros esa posibilidad. Y la única manera de poder generar procreación es entre la unión de un hombre y una mujer, o sea, eso es estable, o sea, eso no va a cambiar. Cuando dos hombres o dos mujeres tratan de imitar, tratan de remedar esta posibilidad de procrear, lo único que hacen es avergonzar a Dios, quien nos dio ese don para poder procrearnos. Nada más, ¿no? Ahora, hablaba con mi hijo hace un tiempo atrás de esta parte y él me decía, ellos sufren, ¿no? O sea, sufren mucho. Yo le decía, claro, hijo, ellos sufren. ¿Sabes por qué sufren? No es que sufran porque no los aceptan y eso, no. Ellos buscan que todos les digan, sí, tienes razón, pero hay algo que de todas maneras no pueden llenar. Ellos nunca van a poder ser lo que quieren ser. Ese es el punto, o sea, el punto es de que ellos saben de que no pueden llegar a ser lo que quieren ser, lamentablemente, porque hay un problema aquí adentro y eso es lo que ya les han dicho que no, no es un problema aquí, o sea, es tu decisión. La ciencia, que uno la conjetura como blanca, inmaculada, no siempre es así. La ciencia se vende al que más le ofrece, lamentablemente. Y en esta parte también ha habido un cambio respecto a los conceptos, ¿ok? No, es una decisión, ya no es un problema mental. Hasta hace un tiempo atrás era un problema en la conducta mental, porque ya no te concebías como realmente tu cuerpo es. Entonces, pero después ya cambió a que es un concepto, ¿no? Una decisión personal, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero que nos detengamos en esta parte. A ver, Heriberto, vamos a cerramos ahí esa parte. Ya esto nos volvió otra vez. Ok, Este, la última lección hablaste tú del abismo en los diferentes sí, niveles. sí, La Biblia habla del abismo y sí, donde fueron lanzados los demonios, sí, ¿verdad? sí, En Apocalipsis 9, creo 9:9, habla del quinto sello que se abrió, cayó una estrella y abrió el abismo. ajá, ajá, Y salió como un humo ok, que oscureció el cielo. ya, Esto es algo que ocurrió literalmente, porque fueron liberados los demonios y esos demonios, todas estas doctrinas son su trabajo de ellos. El homosexualismo es solo uno, pero hay tantos más en la creencia de la evolución, de todo esto, todos se fueron a trabajar en algo. Es interesante. Y es interesante cómo el espiritualismo empezó también de los 1800 para acá, la Segunda Guerra Mundial, donde millones murieron y las personas querían saber dónde estaban sus seres queridos y empezaron a ver a los mediums y a preguntar que dónde estaban los seres queridos. Eso era el plan de Satanás, para que ellos, se mostraba el ser querido y ahí estaba como ellos lo habían pedido. Y sigue el engaño y el engaño va a ir incrementando conforme el tiempo del fin se acerca. Fíjese que me hizo recordar una predicación que tuvo el pastor Caleb Ramírez, ¿no? Le repaso un abrazo, un saludo para él, para su familia. Hace muchos años atrás presentó también una predicación aquí donde él mostraba que estos ángeles caídos, demonios, tienen especialidades, pues, tienen especialidades. Entonces, hay algunos que se especializan en la música, por ejemplo, ¿no? Y son los que le proveen de inspiración a algunos de los artistas que nosotros conocemos, ¿no? Otros, qué sé yo, para las películas y así sucesivamente, o sea, tienen especialidad, pero por ejemplo, él mencionó también de que hay una pareja, son dos identificados, los que se dedican a que su trabajo sea homosexualizar el mundo. Es el trabajo de ellos, ¿ok? Es la tarea de ellos, son dos, son una pareja, ¿ok? Mencionó los nombres, incluso recuerdo de que o sea, están identificados, pero es el trabajo de Satanás, o sea, el poder también hacer todas estas cosas, ¿no? Eso, digamos, es algo que ya reconoce. Ahora, yendo a esta parte que estábamos viendo al comienzo, ¿no? Y en nuestro papel como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos un lema, ¿no? Nosotros tenemos un lema
que ha venido desde mucho tiempo atrás, ¿no? Que dice, Cristo viene, prepárate. Cristo viene, prepárate. Ok. Yo les quiero preguntar, ¿no? ¿En qué debería consistir nuestro lema de Cristo viene, prepárate? O prepárate, Cristo viene, cualquiera de los dos, ¿no? ¿En qué aspectos debería enfocarse la predicación de esa preparación? ¿En adoctrinar a la gente? ¿En tener clases de doctrina? ¿De conocimientos teológicos? Mi testimonio, ¿sí? En mi relación con Jesús cada día. Creo que esa es una parte personal, o sea, eso es algo que, digamos, voluntariamente nosotros deberíamos tratar de buscar al Señor cada día. A ver, Heriberto. Pero eso es lo que estábamos hablando. La Ajá. mayoría de religiones no nos afecta a nosotros porque nosotros creemos en un proceso. Ajá. Que la salvación es un acto, es un hecho, ya, Sí. pero la transformación es un trabajo de toda la vida. Okay, no quiere decir que estamos perdidos mientras nosotros somos transformados. No, somos salvos, pero nuestro carácter tiene que ser transformado y se toma toda una vida. Exacto. Y eso es lo que ellos no aceptan. Ellos que no, Dios me salvó. Una ya, vez y salvo, no siempre importa salvo. lo que Una vez salvo, siempre salvo. Exacto. No, claro, eso no es, ¿no? Porque obviamente entramos también a lo que mencionaba Pablo, ¿no? El bien que quiero no hago, ¿no? O sea, ¿quién me sacará este cuerpo de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque él comprendía que hay una tendencia, ¿no? Que te jala de todas maneras y obviamente es un trabajo constante estar ahí, ¿no? Hermano. Sí, porque yo me acuerdo que siempre quiere uno hacer lo mejor, hacer el bien. Me acuerdo que una vez hubo un retiro aquí de mujeres, no me acuerdo más exactamente cómo, y tenía una hermana que ya no viene, este, salimos de la reunión y todos estábamos ahí en la cocina y no sé de qué se estaba celebrando. Y digo, ¿cómo cambia uno de un momento a otro? Pues estaban cantando, no sé qué, y ella después como se puso contenta y como que andaba bailando también, como bailando. Y digo, no la estoy criticando, sino que así hacemos todo. Queremos tener una mala relación, pero de repente algo se nos atraviesa y cambiamos nuestro carácter, cambiamos nuestra forma de ser. Es difícil querer cambiar nuestra forma de ser, es mucha oración porque nuestro carácter. Y esta parte creo que mencionó algo que también es muy importante y es el tema este de nuestro cambio, ¿no? Ahora, recordemos esto, ese cambio no es un trabajo que nosotros hacemos, o sea, nosotros por nosotros mismos no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Es un trabajo que Dios hace en nosotros, gracias a Dios. Yo pido a Dios que me ayude a llegar temprano, ¿no? Claro, o sea, toda mi es vida un he orado pedido, por eso. esa relación es la que tiene que ayudarnos justamente a poder cambiar nuestros defectos, ¿no? Nuestras deficiencias. O sea, eso es fundamental. No puedo ser perfecta, pero... Ok, gracias, gracias, gracias. Vamos a ver esta otra última parte, ¿ok? Que dice aquí, sectarismo y los engaños del tiempo del fin. Dice, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Muy bien, esto está en la nueva versión internacional, ¿ok? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. En esta afirmación aparece de inmediato, si ustedes notaron, déjenme quitar esto aquí, si ustedes notaron, aparece de inmediato algo muy interesante, ¿no? Y dice que Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús. O sea, por medio de su Hijo es que Dios nos ha hablado en este tiempo. Él es el único exégeta, ¿no? Él es el único intérprete del carácter de Dios. ¿Ok? En este tiempo del fin, Dios decidió
hablarle al mundo solamente por medio de su Hijo. Ahora, Jesús también nos dijo en Mateo 24:4, dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Mateo 24 no solamente fue dado para el tiempo de Jesús, Mateo 24 también trae mensaje para nosotros hoy en el tiempo del fin, porque encierra, digamos, una serie de anuncios justamente para este tiempo. Cuando leemos las advertencias sobre engaños que nos dice Jesús y los apóstoles, estos engaños no se refieren a asuntos doctrinales, ni tampoco, por ejemplo, al estado de los muertos, la inmortalidad del alma o la reencarnación. Lo que sí se advierte es sobre falsos maestros, falsos profetas. La palabra usada en el Nuevo Testamento para engañar es el griego planao, que significa extraviar, desviar del camino correcto. Ahora, pregunto esto, ¿no? En el contexto del gran conflicto, en el contexto de la acusación que fue hecha contra el carácter de Dios, ¿cuál es el engaño que el enemigo ha realizado desde el principio? ¿De qué engaño nos advierten Jesús y los apóstoles? ¿De creer en la inmortalidad del alma, el estado de los muertos, el infierno, el fuego eterno? ¿O es este engaño la intención de desviarnos, de alejarnos del camino correcto que es Cristo? ¿Será que el engaño del tiempo del fin es asumir que Cristo no es suficiente para mi salvación y que yo debo hacer algo más todavía? ¿Qué piensan? ¿Será el engaño del tiempo del fin levantar otro camino, incluso usando la Biblia, pero que ese camino no es Cristo? ¿Qué creen? Ok, cuando hablamos de los engaños del tiempo del fin y las advertencias que Jesús y los apóstoles nos dieron, sus advertencias no estaban centradas en la inmortalidad del alma o en la resurrección o en el infierno, el fuego eterno, no estaban centradas en eso, estaban centradas, decía, nadie los engañe. Y también que van a aparecer falsos maestros, falsos profetas, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de esos engaños, ¿será tal vez que alguno de esos engaños es creer que para mi salvación yo necesito hacer un esfuerzo determinado para cumplir ciertas cosas, porque si no, de otra manera no voy a ser salvo? Porque recordemos que cuando hacemos eso, lo que hacemos es hacer a Cristo a un lado. O sea, lo que hacemos es decirle a Jesús, ¿sabes qué? Yo sí sé que tú has muerto por mí, pero yo tengo que hacer esto otro para poder entonces ser justificado delante de Dios. ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa María Elena? Que nuestra fe revela nuestras obras. Ok. Y si nuestras obras son, nuestro fruto es lo que nuestro Señor Jesús, o sea, una relación con Cristo. Fruto del Vamos a Espíritu. seguir, o sea, salvos, no ahí. Ajá. Pero si ya queremos ser salvos sin la gracia, por nuestros hechos, vamos a comenzar a desviar. Porque vamos a dejar de orar, vamos a dejar de estudiar, vamos a dejar de testificar y al rato nos salimos de la iglesia. Claro, cuando menciona esa parte, ¿no? Es el hecho de que cuando yo veo de que por mis obras yo, digamos, me hago justo delante de Dios, sencillamente, como digo, así que al principio, ¿no? O sea, estoy haciendo a Cristo a un lado, ¿no? O sea, ya no necesito de Cristo y obviamente estoy perdido, ¿no? Lo que le pasaba al fariseo cuando oraba y el publicano al lado, ¿no? Señor, gracias porque me has hecho de esta manera, ¿no? O sea, y no soy pecador como este otro, ¿no? ¿Ok? Quería decir algo, Marina. Ahorita no. No, nomás, pero ¿cómo te diré? Como dijo Memo, también no puede ser que cuando hemos aceptado a Cristo, no puede ser que quedamos iguales. Así es. Tiene que haber una transformación en nosotros, que no va a ser por mí, sino porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Exacto. Y entonces causa una transformación en mí, porque
también eso es negar a Cristo. Si sigo siendo la misma persona cuando supuestamente lo he aceptado, pero sigo con mi mal carácter, con mi mal genio, siendo grosera, siendo ofensiva, tratando a mi prójimo de una manera incorrecta, entonces, ¿qué estoy diciendo? Entonces, Claro. realmente Cristo no está en mí. Okay. Entonces, eso es, la cosa es, no es tanto que lo hago para agradar a Dios, sino que lo hago porque me nace, porque amo a Dios y Él me da ese sentir, porque antes no me daba ese sentir. Yo era, perdón, si yo era mala, si Cristo está en mí, voy a cambiar mi manera de ser y ya no voy a ser grosera, ya no voy a ser respetuosa con las personas, va a haber un cambio en mí, mis vecinos tienen que ver un cambio en mí, pero si también digo que he aceptado a Cristo y Él me tiene que aceptar como yo soy, mal hablada, todo lo demás, y no va a haber un cambio en mí, estoy rechazando la casa. Ese es el testimonio que dio Pablo, ¿no? O sea, de esa manera justamente es que él defendió la fe que él tenía, con esa, mostrando ese cambio, ¿no? Decía, dijo, yo era así de esta manera, perseguía, mandaba a matar, esto que el otro, y ahora soy de esta otra forma. O sea, ese cambio es evidente y esa es la mejor manera de defender nuestra fe. Ahora, eso también me hace ver el otro lado, o sea, el hecho de que nosotros no debemos tomar la autoridad de juzgar a la otra persona. O sea, esa parte no es correcta, no es conveniente. No nos corresponde, exacto. Muy bien, vamos a finalizar aquí. ¿Ok? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy de la lección de esta mañana, no? Como les decía, las últimas lecciones han sido un tanto enredadas, complicadas, pero creo que encierran una gran o grandes enseñanzas en realidad. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? A ver, también para los que están conectados en Zoom, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué es lo que aprendimos? Ajá. Amén. Amén. Gracias, Elvira, definitivamente. O sea, la mejor predicación que nosotros podemos entregar justamente es el mensaje que da el testimonio, ¿no? No el cambio en nuestra vida, eso es lo más importante. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Algo más que hemos aprendido hoy? Uno más. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, en esta semana aprendí de que Satanás usa todo lo que esté a su alcance para engañar, si fuera posible, a uno de los objetivos. Debemos estar pendientes ahí y ver las señales que hay y, como dijo la hermana, dar nuestro predicar con el testimonio. Con el testimonio, así es. Cuando les hablé del asunto de si tal vez han considerado la posibilidad de que nuestra organización en el presente esté siendo sigilosamente atacada o ya envuelta con engaños, ¿sí? Creo que hay varias cosas que podríamos hablar, ¿no? Pero obviamente nos corresponde a nosotros el poder pedir también que el Señor actúe e intervenga para que su iglesia, su pueblo, mantenga la fidelidad a Él sobre todo eso. Creo que es muy... Sí, 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 sí. Sí, definitivamente. Sí, hermano. Lo único que no tenemos que perder es tener nuestra relación con Dios, con Cristo, cada día y cada momento. Porque si no, nos vamos a desviar. Y hay tanta cosa. Exacto, que exacto. podemos desviarnos. Y esto es importante, miren, esto es muy importante y también para todos los que nos escuchan aquí, ¿no? Nuestra relación con el Señor es algo personal y nuestra relación con Dios no va a través del canal de una denominación determinada, o sea, no es eso, ¿no? Nuestra relación con Dios es estrictamente personal, es Él y yo, nada más. Punto. Tú y Él, se acabó. No es por el hecho de que tú perteneces a un determinado grupo. Sin embargo, un grupo determinado puede ayudarte a mantener
ese ánimo, ese deseo, te da abrigo. Eso definitivamente tiene un beneficio. ¿Ok? ¿Quería decir alguien aquí algo? ¿Quería hacer algún comentario? Si no, vamos a terminar con esta parte. Dice, tarea de la semana, reserva tu tiempo cada día para tu comunión personal con el Señor. Esto es importante, ¿no? Que ese sea tu esfuerzo, que ese sea tu trabajo, buscarlo a Él, nada más, buscarlo a Él. Tu preocupación no debe estar centrada en que yo tengo que guardar, yo tengo que obedecer esto, yo tengo que hacerlo otro. No, que tu trabajo sea buscar al Señor, que ese sea tu esfuerzo. Pide al Señor que te ayude a conocerlo a través de Cristo Jesús. Él es el único exégeta, Él es el único intérprete del carácter de Dios. Y esa semana comparte con alguien tu experiencia, que tu testimonio sea la mejor manera de predicar la fe que tú tienes. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a parar aquí y vamos a dar saludo también a todos los que están conectados y a todos aquellos quienes nos están acompañando a través de las redes sociales y los esperamos la próxima semana.